Seguimos en el sub y baja, dijimos que íbamos a hablar de economía y la verdad que lo elegimos a este economista del CTA. También es hombre. Vos estás en un instituto de investigación, ¿no? De emprendimiento. De pensamiento y política pública. ¿Cuántos años tenés? No, 35. 35 años. Pibe de mente, más que de cuerpo. Bien, bien. ¿Cómo es el instituto que participás De vos? Pensamiento y Políticas Públicas de la Unidad Popular. Bien. Tomás Raffo, y te elegimos para debatir. Primero te hago este introito, ¿no? Digo, te elegimos para debatir porque notamos una posición que tenés equilibrada en lo que hace a sumarse a la crítica fácilmente o también sumarse al elogio fácilmente. ¿Cuál es tu primera lectura, tu primer avance sobre este enfrentamiento de lo que sería el mercado financiero frente a la economía real que estamos viviendo? Sí, que efectivamente hay que dar una discusión financiera en Argentina. Lo que está en el fondo de la discusión del dólar tiene que ver con muchas cuestiones, tiene que ver con la cuestión financiera, con los bancos, que viene apropiando muchas ganancias, y en ese sentido la intervención del gobierno de bajar la comisión, como se anunció en la Supercar, que se va a instrumentar, es una buena decisión. Ajá. Es insuficiente, porque en realidad el tema de los bancos no solamente la comisión de la tarjeta que se cobra en el supermercado, sino que la tarjeta sirve para otras compras, y al mismo tiempo la ganancia principal de los bancos está atada con el negocio financiero por medio del cual al ahorrista le pagan el 13% en el depósito, y cuando uno compra paga 35% de interés al banco. Entre el 13 y el 35% es la ganancia principal de los bancos, y en gran parte explica este otro problema, que es la corrida cambiaria. ¿Por qué? Porque si hay argentinos que les sobra plata, que hay una parte chiquita de la población importante que tiene muchos excedentes y no tiene dónde ahorrar, cuando van al plazo fijo y es el 13%, con una inflación que crece al doble, al 25 o al 20%, no es muy rentable. Y al mismo tiempo, cuando el dólar marginal tiende a crecer, como ha crecido el 70%, o el tipo de cambio oficial inclusive empieza a crecer en paralelo a la inflación, tiende a ir hacia esos valores. Consecuentemente, la discusión es cómo se hace para bajar la inflación, cómo se hace para que los plazos fijos tengan una mayor remuneración, para que los que tengan poder adquisitivo que les sobren puedan ahorrar en pesos, y que eso mismo sirva para canalizar el problema central que explica la inflación, que es que no hay inversión. Vos haces la pregunta, ¿cómo se hace? Te la paso a vos, ¿cómo se hace? Digo, a ver, planteaste varias cuestiones. Una, el tema de, yo diría un enfrentamiento que se va a dar o que se está dando entre el negocio para los bancos o el negocio para los supermercados, porque en otros países es muy común que la gente utilice la tarjeta de los super, pero aquí culturalmente hubo varios intentos y no terminó de entrar. Ahora parece que desde el mandato del oficialismo esto puede tener un mayor asidero de construcción. Por otro lado, lo que planteabas con el tema del peso, tampoco están demasiados mecanismos dados para que la gente ahorre, ¿no? En pesos, o que sea atractivo, digamos, esa parte. Y la otra cuestión es que sí, es un mercado chico, pero con una gran cantidad de posibilidades de inversión, más allá de sectores muy puntuales que por ahí también hacen política, ¿no? Claro. Con este manejo del mercado financiero. Pero con todo esto te vuelvo a hacer la pregunta, ¿cómo se hace? El problema no es una medida puntual, un parche. El problema es una estructura económica que presenta distintos síntomas que hacen una cuestión básica, que en realidad a la economía argentina lo que le está faltando es inversión. Y por eso es que hay inflación. Y le falta inversión a pesar de que ha crecido mucho la economía, a pesar de que los salarios han crecido mucho, porque en realidad el motor de la economía no es el salario. El motor de la economía es si los precios de los commodities que exportamos, sea soja, maíz, trigo y demás, crece, y al mismo tiempo, al crecer eso, cómo eso impacta en los sectores de ingresos altos, y eso se traduce en demanda de consumo residencial, pues ya sea emprendimientos inmobiliarios de altos ingresos, o inclusive el boom automotriz. Sí, o sea, pasó a la economía real. Claro, como estos son los motores, estos motores no alcanzan para darle contención a todo el proceso de crecimiento de la demanda que ha tenido, y eso hace que en todo caso la inversión necesaria para acompañar el crecimiento de la demanda de los productos que los argentinos consumimos no es suficiente. Es más, inclusive llega a haber cierta competencia. Cuanto mayores son los precios internacionales de la soja, más crece la superficie sembrada de soja y menos alimento para los argentinos tenemos. Esto es lo difícil de la economía, digamos, de entenderla, porque lo que vos estás diciendo es que una buena noticia en realidad puede convertirse en mala. Efectivamente, hay que mirar toda la película para ver más o menos para quién es buena y para quién es mala. Lo que hace falta es un nuevo proceso de inversión que no va a ser de la mano de los capitales tal cual existen, los empresarios tal cual existen, porque están acostumbrados a tener rentabilidades en donde están. Ahí está el punto, porque vos, como un economista del CTA, hablándome de la importancia de la inversión,
inversión, uno que viene ya de muchos años de tratar de entender la realidad económica y política de este país, la palabra inversión se tomó siempre, si querés, para decirlo rápidamente, el sector de la derecha, digamos, como una demanda propia. Y está bueno que vos marques cuál sería la diferencia en esta inversión que es necesaria. Es necesario un actor nuevo, que no es el capital concentrado tal cual existe, que es altamente extranjerizado, sino que no puede ser otro más que el Estado, acompañado con una serie de segmentos empresariales vinculados con las pequeñas y medianas empresas, con la economía social, con las fábricas recuperadas, con distintos mecanismos que no hagan solamente la obtención de renta fácil su principal lógica. Y al mismo tiempo tiene que ser un Estado promoviendo nuevos emprendimientos. No solamente la soja, que está bien para conseguir en todo caso recursos, divisas, para en todo caso financiar procesos productivos que no están, sino que al mismo tiempo sea armónico y podamos tener emprendimientos que hagan el desarrollo industrial importante. Por ejemplo, el tema ferrocarril es un tema central, no solamente porque las personas viajan como viajan, sino por el defecto reactivador que eso tenga siempre y cuando se acompañe efectivamente de una política industrial y no sea rápidamente una suerte de acuerdo comercial para importar los vagones traído de afuera, cuando bien se podría reactivar con mucha mayor potencia los talleres que fueron abandonados. Obviamente uno habla de economía y habla de política, está, digamos, una cuestión no solo relacionada, sino que yo diría que casi parten de una misma matriz hoy por hoy. Ahora, desde este punto me gustaría preguntarte, porque uno de los argumentos frente a la no liquidación de los cereales, se habla de que las cerealeras, incluso para algunos sectores, prácticamente que ejercen una suerte de terrorismo, digamos, ¿no? ¿Cuál es la postura dentro de este diagnóstico? Y en todo caso, ¿habría que presionarlos con algunas medidas del orden económico y demás, impositivo y demás, para que terminen haciendo esta liquidación? Seguro, hay que regular con toda la batería del Estado para que en todo caso efectivamente lo que ellos exportan de recursos naturales, que tiene que ver con la dotación natural de la tierra argentina, tenga un correlato a nivel social. El problema quizás no es tanto la regulación que ahí es necesaria y que hay que profundizarla y demás, sino que en todo caso hay que entender que no hay buenos y malos. Hay un proceso económico que va generando lógicas que son por ahí no las adecuadas, las que son en todo caso las que uno quisiera confrontar e interpelar. Por ejemplo, que el dólar marginal sea efectivamente un dólar, un mercado pequeño, pero al mismo tiempo está ese dólar marginal a 8 o a 9, mientras el tipo de cambio está creciendo del oficial al 20%, pasamos de 4,33 a 5,12, esa señal de precio para una economía que está dependiendo de las decisiones de inversión de estos agentes, es lógico que estos agentes tengan todos los mecanismos y hagan lo posible, racional desde su lógica, tratar de evitar liquidar a este precio porque esperan que el precio sea mayor. Además, la inversión del mercado financiero es especulativa. Efectivamente, pero lo que habría que hacer acá es una discusión integral. Habría que bajar el precio del dólar marginal, como por ejemplo se hizo en el 2008 con una suerte de corrida. ¿Cómo? Y por ejemplo, el Banco Central, cuando se demandaron muchos dólares y llegó de 3,20 a 3,40, la decisión fue vender mucha más cantidad de lo que y se pasó a 3,10 y se mantuvo por 2 meses. Paró la corrida y a los pocos tiempos recuperamos reservas. ¿Ahí vos verías con buenos ojos endeudarse? Digo, para que el mercado central recupere también divisa. Endeudarse siempre en función de qué. Si es endeudarse para hacer el camino que hizo la economía brasilera, que fue endeudarse para reactivar lo que era en todo caso una estructura altamente primarizada que prácticamente se movía al ritmo del café y es una estructura hoy industrial de primera línea, eso es un buen camino, es el Estado accediendo al mercado internacional a tasa barata para en todo caso promover aquellos emprendimientos. No tan barata Argentina todavía, digamos, sí, pero bueno. Está bien, pero en aquel momento era barato y hoy en el contexto internacional es barato, pero para emprendimientos industriales que luego tengan sostenibilidad está bien. Ahora, si vamos a endeudarnos solamente para que en todo caso podamos seguir sosteniendo un esquema fiscal que es insostenible, porque en realidad gran parte de los problemas económicos que tenemos también se compenetran con un significativo salto de los subsidios a las empresas que son principalmente petroleras. Estamos subsidiando en la energía y en el transporte el precio del barril de petróleo, cuando el costo de producción no supera los $10 y se vende a $70. Y eso es lo que engrosa la línea de subsidios y financiar, endeudarnos para seguir financiando eso no es sostenible. Tenemos que cerrar y te vamos a volver a invitar, incluso vamos a llamarte también para el programa de radio y hablando sobre otras cuestiones de la economía. ¿Sentís que el problema, como última pregunta, tiene solución pronta? ¿Ves que se va hacia una suerte de callejón sin salida o en todo caso de difícil salida? Estamos hablando hasta ahí del punto del mercado financiero en sí.
Y lo otro, ¿puede pegar sobre el ciudadano común que hoy por hoy te está escuchando? Sí, yo estoy preocupado. La estrategia del gobierno parece ser que congela todo hasta después de las elecciones y después de ahí no sabemos cómo sigue. Parece que la suma de parches no resuelve el problema estructural. Creo que la solución se podría hacer. Podríamos bajar rápidamente la histeria en torno al dólar con medidas coyunturales rápidas, es decir, por ejemplo, combatiendo en serio la especulación sobre el dólar. Y obviamente que el problema estructural de fondo no se resuelve de la noche para la mañana, pero hay que empezar en algún momento, ¿no? Tomás, gracias por venir a Sub y Baja. Un gusto. Fernando Pearson.